Hola, buen día a todos. En esta exposición hablaremos de la docencia en tiempos de contingencia. Esta presentación trata de los resultados que se tuvieron en una colecta de información sobre pues, la percepción que tienen los alumnos respecto a esta nueva modalidad que es de trabajo en casa. Entonces, quiero presentar esos resultados como parte de este proceso de inscripción al curso de herramientas digitales, pues usando la herramienta de Screencast, que ha sido fabulosa. Y bueno, voy a iniciar. Entonces, lo que podemos ver aquí es, esta presentación trae una introducción, una metodología, resultados y discusiones. Lo que vemos aquí es un infograma, un póster sobre los resultados que nosotros pudimos colectar en una primera fase de esta encuesta que se lanzó a varios estudiantes de varias universidades. En el total, lo que se tuvo en esta primera etapa fueron 257 estudiantes de 8 universidades de México. La recopilación de datos se hizo a través de un Google Forms y que fue enviada por los autores de de ese análisis. Y bueno, entonces vamos a hablar de ella. Aquí hablamos sobre, por ejemplo, cuál es la herramienta que más utilizan los alumnos, si cuentan con internet en casa, cuál es la herramienta de comunicación que utiliza el alumno con sus profesores, si, cuál es la plataforma con la que los alumnos utilizan para seguir la estructura del curso. Entre ellos me refiero a Blackboard, Classroom, Moodle, no sé, hay varias plataformas. Y bueno, ¿y cómo calificaría el alumno la comunicación con sus profesores? ¿Qué percepción tiene el alumno respecto a las tareas en cuanto a la cantidad, número de tareas? ¿Cómo considera el alumno la profundidad de la explicación de cada uno de los temas? ¿Cómo considera el alumno que es el nivel de manejo de los cursos a través de estas herramientas digitales o medios virtuales? ¿Y qué considera el alumno en cuanto a si esta modalidad que no ha habido opción de si prefieres estar en la escuela o estar trabajando desde casa? Todos estamos trabajando desde casa. Entonces, pues, ¿cómo ve él esta manera de la enseñanza? ¿Tiene futuro? ¿No la tiene? Simplemente él ve que es algo que va a pasar y regresaremos pues a lo que a la modalidad a la que estamos principalmente centrados, ¿no? Antes de marzo del 2020. Y finalmente, ¿qué considera que debe pasar con esta modalidad de trabajo en casa? ¿Se debe mejorar? ¿Se debe dejar hasta ahí? ¿Regresar a lo tradicional? Etcétera. Entonces, lo que vemos aquí, pues es que eh, esta manera de regresar a trabajar a casa, pues implicó que las universidades, las escuelas, todas las instituciones educativas tuvieran que reinventarse en ese momento y los que ya tenían un trabajo previo, como es el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, pues que ya había una preparación con muchos años sobre el uso de las plataformas, de herramientas de capacitación permanente de los profesores, pues había que ahora implementarla, pero al 100% con todos sus docentes y los alumnos, ¿no? Entonces, esa infraestructura pues compuesta precisamente o ligada pues necesariamente a los dos actores principales, los alumnos y los profesores, la familia, ¿no? ¿Qué estaba pasando con la familia? El espacio y el internet, ¿no? Sí, había espacio en casa, que se ha dado la situación que en casa, por ejemplo, tenemos alumnos que están estudiando el kinder, la primaria, profesor de una universidad, la mamá profesor, el papá profesor y la mamá tiene que ir a la oficina o al revés, entonces diversas situaciones. Y finalmente, pues la convivencia con esta nueva dinámica en casa, frente a las clases, frente a todas las labores que había que desarrollar o que hay que desarrollar. Y pues finalmente todo eso, cómo se da en la convivencia, en la parte del social, pero también el impacto en lo económico. Entonces, la metodología que llevamos a cabo fue consensar una encuesta donde nosotros pudiéramos colectar los datos que mayormente considerábamos
prioritarios en esta interacción de alumno-profesor con el único propósito de que podamos entender cómo está desarrollándose o cuál es el comportamiento de esta modalidad con los actores presentes y que de alguna manera esto nos sirva para implementar o mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, hasta ahora en esta primera etapa del estudio, pues han participado 8 universidades que están distribuidas en el país. La aplicación de la encuesta fue a través de un Google Forms. 257 alumnos han participado. El periodo de aplicación fue del 11 al 27 de mayo. Fue un tiempo muy corto. Y finalmente fueron 11 preguntas en el formulario. ¿Qué preguntas o cuáles eran las asignaturas que nosotros preguntábamos? Ya lo explicaba al inicio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la disponibilidad que tiene el alumno en cuanto al equipo, al hardware? Tiene su celular, su laptop, su PC, su tableta, ¿cómo él se comunica? Disponibilidad del internet, si lo tiene en casa, si tiene que ir a unos sitios de estos donde rentan servicios de internet, plataforma de comunicación sincrónica, si la comunicación con sus profesores era en el horario, día y hora ya establecidos de acuerdo en cada una de las escuelas, universidades, o si esa comunicación era asincrónica, ¿no? Que ya hubiese toda una estructura en los cursos, como es el caso de Classroom, como es el caso de Blackboard. Entonces, que nos dijera él, ¿no? La plataforma que para realizar el trabajo en línea, ¿cómo lo desarrolla? A través de, de Blackboard, de Moodle, de Classroom, ¿cómo lo hace? El número 3 me refería a plataforma de comunicación, me refería pues cómo él lo hace, armamos grupos de WhatsApp, grupos a través de Meet, a través de Classroom, Zoom, a través de GoTo, ¿no? O sea, hay muchas plataformas, ¿cómo lo hace, no? Que él nos lo dijera. Luego, ¿qué calificación le da el alumno a la comunicación con sus profesores? ¿Qué cantidad de tareas se han recibido? La percepción del nivel de profundidad por parte de los profesores, el manejo de los cursos por parte de los profesores de modelo en línea, que también nos describiera, ¿no? Emocionalmente cómo se ha sentido el alumno en esta vamos a llamarle, ya estamos ahorita en la tercera etapa, ¿no? De un tercer ciclo de la pandemia, pero bueno, la que nos describiera en la primera pandemia cómo se sentía, ¿no? Que empezamos en marzo, todos nos refugiamos en casa y empezar a trabajar desde ahí, cómo fue esa percepción para el alumno. Eh, el manejo de los cursos por parte de los profesores, cómo es, ¿no? Que lo describa, si hay disponible el profesor, no lo hay, cómo es. Emocionalmente este periodo de cuarentena, ¿qué ha propiciado un alumno? ¿Se ha deprimido? ¿No se siente a gusto? Al contrario, es un reto para él, ¿cómo? Que nos diga. La percepción del futuro de la educación en línea, ¿cómo la ve, no? Con esta situación que nosotros pensábamos que íbamos a estar 40 días solamente, pero se fue alargando a meses. Ahorita llevamos un aproximado de 9 meses y aún no sabemos con precisión qué día se regresará a aulas y de qué manera se regresará a aulas. De los resultados que nosotros tenemos aquí en esta presentación, pues es la disponibilidad que tiene el alumno. Aquí comenta que el 73% usa laptop. La disponibilidad de internet, pues es muy buena, ¿no? Más del 90% usa internet desde casa. En la plataforma de comunicación sincrónica, la que mayormente ha prevalecido es Meet y seguida por Zoom, luego Blackboard Collaborate. La plataforma para realización de trabajo en línea que mayormente se ha usado es Blackboard, seguida de Classroom y este otro medio. Quiero aclarar que esta encuesta solamente ha corrido con alumnos de universidad, no de ningún otro nivel. ¿Cómo considera el, los resultados de la comunicación con sus profesores? Pues mucho señala que una calificación bastante buena. El, el 33.9 de los alumnos piensa es que anda en una calificación, imagínense, de cero a 5 y que sea un 4, pues es una calificación, una observación muy buena. Cantidad de tareas recibidas, pues lo que dicen ellos que sí, pues es moderada, pero también un buen porcentaje dice que es excesiva, ¿no?
De los resultados, ¿cuál es la percepción del nivel de profundidad por parte de los profesores? Ellos consideran que es un nivel adecuado, ¿no?, de profundidad de los temas. Y finalmente, el manejo de los cursos por parte de los profesores. Señalan ellos que también es muy bueno el manejo, ¿no? El manejo, que hay una oportunidad de mejora, siempre hay una oportunidad de mejora en este y en otros casos, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo se ha sentido el alumno, no? La mayoría señala que se ha motivado, pero también hay otro porcentaje que dice que desea que esto ya termine o se deprimen o no ha podido resguardarse en casa porque nos han tenido que, son estudiantes que trabajan, entonces pues no han tenido opción, no más que organizarse. ¿Qué futuro le ven a esta modalidad de clases en línea? El alumno considera que el 44.7% dice que estamos obligados como sociedad a fortalecer este modelo de educación, pero hay otro, un 26%, que es poco efectiva este medio para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, lo que podemos decir es que el alumno, para que tenga un mejor, ya lo citan varios investigadores, mejor desempeño, mejor desarrollo, pues debe socializar, pero también debe ser motivado por diferentes actores. Por ejemplo, el alumno pues siempre está pensando en que quiere regresar, quiere estar de manera presencial, pero tenemos que hacer conciencia y es una responsabilidad de todos de que no es posible en este momento, no sabemos en qué momento será. Y esto pues de alguna manera tiene que pensarse en un sistema flexible e híbrido, ¿no? Eso es lo que no tenemos con claridad, cómo vamos a regresar el momento que lo tengamos que hacer a las universidades. Las clases a distancia es nuestra mejor opción hoy en día, no hay otra manera, solamente que habrá que definir, ¿es sincrónica o asincrónica? ¿Cómo será esa modalidad de la clase a distancia? Eh, la sociedad, ¿cómo está interviniendo? ¿Cómo está participando? Por ejemplo, si el alumno que está con el plan de que él ya no quiere aceptar la clase a distancia porque quiere regresar a clase, de manera particular lo hemos visto, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo todas sus actividades menos ir a la escuela. Entonces el alumno dice, bueno, si podemos hacer todo menos ir a la escuela, ¿por qué no vamos a la escuela ya también, no? Pero bueno, eso es algo que ha implicado el hecho de no atender las recomendaciones de las autoridades de salud. La familia, ¿cuál es el papel que juega la familia en la motivación para que el alumno tenga un mejor desempeño en clase? Y bueno, las actividades económicas, ¿no? Que es algo que no se puede despegar porque pues hay que tener un sustento en casa para poder seguir, para seguir avanzando, seguir haciendo nuestras actividades. Y bueno, tenemos aquí nuestras referencias de la literatura leída, revisada y referenciada en esta publicación. Entonces, lo más actual pues ha sido 2020, son las referencias que se han tenido. Pues les agradezco mucho su atención, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.